Ok, señores, vamos a empezar la clase de hoy. Hoy día vamos a hablar de la histología del sistema respiratorio, ¿ya? En realidad la clase no es muy larga, pero haremos algunas observaciones para que quede claro, ¿sí? Por favor, interrúmpame cuando no entienden algo, ¿sí? No se queden tan callados, me preocupa que estén tan silenciosos siempre. Vamos a empezar. Entonces, aquí estamos viendo el sistema respiratorio. Como ustedes observan, empieza en las fosas nasales, ¿no es cierto? ¿Ok? Recuerden que por aquí entra el aire y va a pasar o va a continuar por toda una zona denominada zona de conducción, que está formado por las fosas nasales, también por parte de la faringe, ¿sí? La rinofaringe, la laringe, que están viendo ustedes acá, la tráquea, todo esto, la tráquea, los bronquios extrapulmonares, que son estas dos bifurcaciones que ven ustedes acá, los bronquios intrapulmonares, que ustedes están observando, se ramifican de manera bastante grande dentro de los pulmones, ¿sí? Y prácticamente la zona de conducción termina en el bronquiolo respiratorio, o sea, hasta el bronquiolo, ¿no? Hay un bronquiolo que se llama bronquiolo terminal, que ahora justamente lo vamos a ver, que es la última división de los bronquiolos que constituyen la parte de conducción. Entonces, toda esta zona de conducción, ¿qué función tiene? Solamente llevar el aire, ¿no?, hasta la zona respiratoria y, por supuesto, en las partes más altas, ¿sí?, en las partes más altas, es prácticamente acondicionar el aire a las condiciones que puedan llegar hasta los pulmones, ¿no?, libre de partículas grandes, ¿sí? Solamente a veces llegan partículas muy, muy finitas, ¿ok?, que se pasa todo este sistema, calentarlo, porque aquí el aire se calienta, ¿no?, y conducirlo justamente hasta la zona respiratoria. La zona respiratoria empieza en los bronquiolos respiratorios, así se llaman, bronquiolos respiratorios. ¿Por qué se llaman así? Porque estos bronquiolos están interrumpidos por alvéolos. Entonces ya hay alvéolos desde los bronquiolos respiratorios. Entonces en esos alvéolos se da ya el intercambio de gases. Luego entra a los sacos pulmonares, ¿no?, a los sacos alveolares, mejor dicho, ¿no es cierto? Y finalmente se hace el intercambio final en el alvéolo propiamente dicho. Entonces esa sería la última parte, ¿no?, donde se hace el intercambio de gases. Recuerden ustedes que el aire entra con oxígeno, ¿no es cierto?, para intercambiarlo al nivel respiratorio por la sangre, mejor dicho, por el CO2 que está transportando la sangre, ¿no? Eso lo sabemos perfectamente. Entonces aquí, por ejemplo, tienen ustedes una ampliación de los alvéolos respiratorios. Ven ustedes aquí los capilares sanguíneos, ¿no es cierto?, que llegan hasta aquí, que están prácticamente irrigando cada uno de estos alvéolos para poder hacer el intercambio de gases. A través de las membranas, que ahora las vamos a estudiar, se da el intercambio justamente del CO2 por el oxígeno que transporta el aire. Eso es en forma general, ¿ok? Entonces está descrito en esa parte que ustedes están observando escrita, para que lo lean ustedes en su casa, ¿ok? Y vamos a empezar a hablar un poco acerca del tracto respiratorio superior también, porque esa zona de conducción tiene una zona superior y una zona inferior, ¿no?, lo que le llaman el tracto respiratorio alto y el tracto respiratorio bajo. ¿Ok? Entonces, el tracto respiratorio alto o superior lo vamos a encontrar en las fosas nasales. Miren ustedes toda esta parte de acá. La rinofaringe, que es esta de acá, o nasofaringe, que es el mismo nombre. ¿Ok? Y la laringe. La laringe tiene una estructura, que es esta de aquí, que se llama la epiglotis.
Este epiglotis cierra a la laringe en el momento que deglutimos los alimentos. Entonces la epiglotis va a tener una estructura histológica tanto digestiva como respiratoria. Ahora vamos a estudiar cuál es la diferencia. ¿Ok? Quiero que en este esquema también observen ustedes, ¿no?, que en las fosas nasales, ¿no?, que empieza acá en esta parte que se llama el vestíbulo. El vestíbulo es la entrada de la nariz, que prácticamente está tapizada por piel, ¿no? Inclusive nosotros podemos ver ahí la pilosidad de la entrada de nuestra nariz, que es parte de los vellos que están en la piel, ¿no? Recuerden que la piel, sobre todo la piel delgada, tiene vellos, ¿no? Claro que en la nariz están un poco más engrosados porque cumplen un papel muy importante. Recuerden que aquí es el primer filtro, ¿no? El primer filtro para que el aire no vaya a entrar con partículas grandes, ¿no? Las partículas de mayor tamaño se quedan atrapadas, el polvo, la tierra, ¿no?, el polen, se quedan atrapadas prácticamente en el vestíbulo. Entonces, esta zona es piel. Luego, aquí en las fosas nasales vamos a encontrar dos zonas prácticamente. Una zona respiratoria, ¿no?, que ahora la vamos a estudiar, y una zona olfatoria. Es decir, en la nariz no solamente forma parte del sistema respiratorio, sino también vamos a encontrar uno de los órganos de los sentidos, que es el bulbo olfatorio, ¿no? El bulbo olfatorio, que tiene que ver justamente con el sentido del olfato. Entonces, miren ustedes, estos pliegues que ustedes ven acá, ven como unos pliegues, ¿no? Los van a encontrar, se llaman cornetes o conchas, cornetes. Hay un cornete superior, un medio y un inferior. Debajo del epitelio de estos cornetes generalmente hay unos plexos sanguíneos con una gran capilaridad que llevan sangre, y justamente en esta zona es donde el aire se va a calentar gracias a la vascularización, a la sangre que está llegando a esta zona. ¿Ok? Entonces, como vuelvo a repetir, en esta zona el aire se acondiciona para poder llegar a las zonas más bajas. Ahora, en el caso del epitelio olfatorio, entonces recordemos que las sustancias odoríferas vienen mejor dicho, son transportadas también por el aire, ¿no? Pero en la mucosa olfatoria vamos a encontrar ciertas sustancias que ahora vamos a estudiarlas mejor, ¿ok?, que permiten que justamente esas sustancias odoríferas se disuelvan y se pongan en contacto con los receptores que hay en la mucosa olfatoria, ¿ya? Entonces vamos a seguir con esta parte, ¿no? Entonces, el vestíbulo, como dice acá, ¿no es cierto?, es más o menos 1.5 centímetros de la porción conductora al inicio de las fosas nasales, ¿no es cierto? ¿Ok? Luego hay una zona respiratoria. ¿Por qué se llama zona respiratoria? Porque tiene que ver ya con la respiración propiamente, solamente con la parte de la conducción. Porque el epitelio que tapiza esta zona, chicos, tiene epitelio respiratorio. ¿Cuál es el epitelio respiratorio? ¿Cómo se llama el epitelio respiratorio? ¿Qué tipo es el epitelio respiratorio? Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, ¿no es cierto?, con células mucosecretoras. Ese es el epitelio que vamos a encontrar en la región respiratoria, ¿ok? Entonces, ahora, este epitelio que al principio es un epitelio escamoso, es decir, un epitelio plano, que inclusive es estratificado en el vestíbulo, se convierte en este pseudoestratificado columnar o cilíndrico que acabamos de mencionar, ¿no?, con los cilios que se van a encargar de transportar sobre todo el moco. Este epitelio, recuerden que tiene glándulas mucosas, y esas glándulas mucosas producen el moco que va a atrapar las partículas, ¿no es cierto?, y se va a encargar de moverlas para sacarlas. En este caso, las puede llevar hacia el interior para luego ser deglutidos. Escúchenme, para ser deglutidos, o sea, no va a pasar a la tráquea, sino va a pasar al sistema digestivo, ¿no?, por la orofaringe, ¿ok? O puede salir hacia la parte externa. Cuando nos limpiamos la nariz, ¿no es cierto?, y nos sale una mucosidad, muchas veces esta mucosidad no solamente
Cuando estamos resfriados es transparente, si es viral, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero si es bacteriano, por ejemplo, ya tiene algo de amarillo, verdoso por la pus que hay ahí, por los neutrófilos, ¿no? Pero a veces también vemos que ese moco sale medio negro, medio oscuro, ¿no es cierto? Porque está sucio de las partículas de polvo que han llegado hasta esta zona, ¿ok? Entonces, el epitelio respiratorio se va a encargar justamente de eso, o sea, las células mucosecretoras del epitelio respiratorio se va a encargar de sacar las partículas de polvo, ¿no? Partículas de bacterias, virus, etcétera, que llegan hasta esta zona, ¿no? Entonces, eso es el epitelio respiratorio. Entonces, si aquí miramos, estos son dos cortes histológicos. En realidad, para que tengan una idea, estas fotos las he sacado de una página del internet que se llama Histology Blue. Histology Blue. Y en Histology Blue es una página interactiva. Inclusive pueden acceder a un microscopio para poder las láminas moverlas y qué sé yo, y ustedes pueden estudiar y ir viendo láminas, ¿no? ¿Ok? Entonces, si ustedes observan acá, esta es la luz, ¿sí? de las fosas nasales. Y esto que ven acá es el epitelio respiratorio. Todo esto es epitelio respiratorio, ¿sí? Debajo del epitelio, ¿no es cierto? Porque esto es una mucosa respiratoria, va a haber una lámina propia. Esta es la lámina propia, con tejido conectivo, ¿no es cierto? Que generalmente es un tejido conectivo denso, porque tiene abundante colágeno, ¿sí? Luego en la parte más interna de esta lámina propia se hace más laxo, ahí lo ven ustedes, ¿ok? Y estas cavidades que ven ustedes acá, ¿no? Son los cuerpos cavernosos que justamente les hablaba yo que va a llevar vasos sanguíneos, etcétera, para poder calentar el aire. Y como ven, hueso, el hueso que sostiene, ¿no es cierto?, a las fosas nasales, se puede observar aquí. Esta coloración es una tricrómica, ¿sí? Que permite colorear de diferentes tonalidades los diferentes tejidos que hay en este órgano, ¿no? El hueso se ve rojo, los tejidos conectivos se ven azul celeste bajito, y las células, sobre todo el epitelio, las células mucosecretoras, reaccionan, miren ustedes, miren aquí a mayor aumento, como se observan, las mucosecretoras, esas que parecen como unas copitas, son las células de Goblet o las células mucosecretoras. Y aquí se ve los cilios. Y ven ustedes que sobre el cilio también hay una sustancia de color verde, de la misma, o turquesa, del mismo color que está acá. Entonces quiere decir que el moco, ¿no?, está siendo transportado o movido por los cilios. ¿Observan? ¿Ok? Ahora, en este epitelio respiratorio que ustedes observan acá y que es igual en todo el resto del tracto respiratorio, que es bastante parecido, hay varios tipos de células. Es decir, hay las células ciliadas cilíndricas, ¿no?, que son estas que estamos viendo acá. Las células mucosecretoras, también llamadas células de Goblet, ¿no es cierto? También se llaman células caliciformes. Hay unas células en cepillo que se cree que son unas células intermediarias, ¿no?, que van a dar lugar después a las células ciliadas, ¿sí? Y las células basales. Estas células basales, que son las células chiquitas que ustedes observan acá, ¿ok?, son las células madre de este epitelio. Es decir, las únicas células que pueden dividirse para dar origen a otras células, ¿no? Entonces, recuerden que los epitelios son tejidos que se están regenerando con cierta frecuencia. Cada epitelio tiene un ciclo de vida, ¿ok? Entonces hay epitelios que tienen un ciclo de vida bastante corto, como los que están en el sistema digestivo, y otros que tienen mucho más largo, como el que está en la piel, por ejemplo. Pero de todas maneras todos se regeneran, todos se están renovando. Y las células madre, que son las células germinales o las células basales, como también se las llama, ¿no es cierto?, son las células que se van a encargar de hacer este trabajo. Ahora, otro tipo de células que hay en el epitelio respiratorio también son las células neuroendocrinas, ¿no? Hay células neuroendocrinas también a nivel del epitelio respiratorio. Entonces, aquí vemos la membrana basal que vamos a encontrar prácticamente en todos los epitelios. Aquí se ve, miren, acá, miren, ahí se ve una línea que se está como separando,
¿sí? Entonces acá las células estarán unidas por uniones estas de tipo desmosoma o hemidesmosoma en esta zona, ¿no es cierto? Y todo esto es la lámina propia. La lámina propia, todo lo que está de color medio verde, medio celeste, es colágeno, colágeno de diferentes grosores, muchos capilares sanguíneos, muchos, miren los capilares sanguíneos, cortados longitudinalmente, cortados transversalmente, son transversal, este es transversal, esto de acá es transversal y esto es longitudinal. ¿Ok? Entonces, en histología tenemos que acostumbrarnos a imaginarnos el epitelio. Porque recuerden que lo que estamos mirando es un cortecito delgadito que no pasa de las 7 micras o 6 micras, ¿no? Entonces, siempre imagínense en bloque, ¿no? Siempre imagínense en bloque. Tienen que ejercitar la imaginación cuando uno trabaja la histología para poder entender, porque si no se nos hace muy complicado. ¿Ok? Entonces eso es la mucosa respiratoria. Entonces luego miren lo que les decía, las venas en la lámina propia forman sinusoides. Recuerden que los sinusoides, ¿qué eran? ¿Se acuerdan los sinusoides? Que lo vimos en la clase pasada cuando clasificamos capilares, ¿no es cierto? ¿Qué cosa eran los sinusoides? ¿Qué tenían? Tenían las células endoteliales fenestradas y las membranas basales incompletas, ¿no es cierto? ¿Ok? Y justamente eran necesarias para el pasaje de células o moléculas muy grandes a través de ellas, ¿no es cierto? Entonces dice, las venas en la lámina propia forman sinusoides cavernosos de paredes delgadas, también llamados cuerpos cavernosos, que es justamente lo que les enseñaba en la fotografía anterior, ¿no? Estos de aquí, miren, son tremendos capilares grandes, ¿no? ¿Ok? Esos de acá. Ok, entonces vamos a ver la región olfatoria. Entonces, cuando hablamos de la región olfatoria, la vamos a encontrar en la concha o cornete superior, ¿no? Ya les decía, hay algunos, eso es en el hombre sobre todo, en algunos otros animales es la distribución de la mucosa olfatoria es diferente. Recuerden que no todos los animales olemos igual, ¿no es cierto? Hay animales que tienen el olfato mucho más desarrollado que nosotros, ¿ok? Entonces, nosotros solamente lo tenemos en la concha superior o el cornete superior. Entonces, en esta región olfatoria, miren, voy a ir a la foto para que podamos entender, luego ustedes lo leen, ¿ya? Ok, miren, aquí está, miren aquí en esta zona, que sería el cornete superior aquí, porque son como unos pliegues, que ahora lo vamos a tratar de ver en una fotografía, aquí. Si nosotros, para que lo podamos entender, veamos este esquema que está aquí, ¿sí? Miren, todo esto es el epitelio, ¿no? Todo esto es el epitelio, todo esto. Por supuesto que aquí le han sacado algunas células para que vean unas cuantas nada más y vean cómo entra y se comunican con la lámina propia que está aquí. ¿Okay? Todo esto entonces sería la mucosa olfatoria. Entonces, la mucosa olfatoria, ¿qué es lo que tiene? Esas células que están pintadas de amarillas, esas de acá, son células neuroepiteliales, son células olfatorias, son las células olfatorias. Y que tiene una peculiaridad. Si ustedes observan, en la parte apical, porque esta es la zona apical, tienen como una especie de un bulbo, ¿no? Y luego de ese bulbo salen unos cilios, que son esos que están acá, que son justamente, dice, los cilios olfatorios. Pero en realidad no son cilios propiamente dicho, porque recuerden que los cilios tienen microtúbulos y tienen movimiento. En este caso hay microtúbulos, pero no hay dineína. Entonces la dineína, que es la proteína motora, es la que le permite el movimiento a los microtúbulos. Entonces estos cilios, que tampoco son estereocilios, no son estereocilios, porque los estereocilios tienen otra estructura. Los estereocilios tienen microfilamentos, no tienen microtúbulos. Acá hay microtúbulos, pero sin dineína. ¿Ok? Entonces estos prácticamente, ¿no?, son los que van a permitir captar las sustancias odoríferas, ¿no? ¿Ok? Y como si fuese una neurona, ¿no es cierto?,
va a desatarse. O sea, no es que la molécula odorífera entra a la célula, no. La molécula odorífera se pone en contacto con un receptor que hay en la membrana, y esa unión el ligando, que sería la sustancia odorífera, más el receptor, desencadena una serie de acciones, podríamos decir, en la célula, que termina excitando a la neurona, ¿ok? Y esa excitación lo va a llevar hasta la parte del axón, que va a estar en esta zona. Miren, en esta zona va a estar el axón. Y entonces, en la zona de la lámina propia, vamos a encontrar paquetes de axones, como estos que ven acá. Pero estos paquetes de axones no están envueltos por mielina, son nervios amielínicos. Lo único que tienen rodeándolos es una célula de Schwann. Es decir, recuerden ustedes, a ver si ustedes recuerdan, a ver, ¿quién me hace recordar? Una neurona, tenemos un axón. La vaina de mielina, ¿cómo es que se formaba? Era la membrana de la célula de Schwann, que le daba un montón de vueltas al axón y le formaba la envoltura, ¿no es cierto? En este caso, no, es la célula que solamente la abraza, no le forma una vaina, ¿entienden? No la rodea como si fuesen hojas de cebolla, no, ¿ok? Solamente la envuelve para protegerla. Entonces, ese nervio se llama nervio amielínico, ¿ok? Entonces, los nervios que tienen mielina se llaman mielínicos, ¿ok? ¿Qué más vamos a encontrar en la lámina propia? En la lámina antes de pasarme a la lámina propia, vamos a seguir con el epitelio. En el epitelio, además de tener estas células neuroepiteliales, van a tener estas células que están pintadas de verde acá, que son como unas células en cepillo, ¿no es cierto? Que se van a llamar células de soporte. Son unas células de soporte, ¿ya? Esas de acá, las verdes, células de soporte. Y luego las células basales, que todo epitelio tiene sus células basales, que ya les he contado la historia de las células basales. Entonces aquí hay tres tipos de células: las células basales, las células llamadas de soporte y las células neuroepiteliales, ¿no es cierto? Que son las células odoríferas. Estas son las células que van a hacer la función de captar las sustancias olfatorias, odoríferas, ¿no? Son las células olfatorias. En la lámina propia, además de los nervios, del tejido conjuntivo, de los fibroblastos, etcétera, vamos a encontrar unas glándulas, estas glándulas de acá. Estas glándulas que ustedes observan acá, miren, este es un acino, miren, este es un acino. Cada una de estas celulitas que ven acá son las células que van a sintetizar una proteína o varias proteínas. Entonces, esta glándula secreta, ¿no es cierto?, una proteína especializada que va a salir por el conducto, miren, que atraviesa el epitelio, ¿sí?, y humedece toda la superficie de las células olfatorias. Entonces, va a permitir que las sustancias odoríferas se disuelvan en ella y puedan ser captadas mejor por el receptor de las células olfatorias. ¿Ok? Entonces, ese es el trabajo. Estas células no producen moco, sino una proteína que va a permitir que el ligando, es decir, la sustancia odorífera, ¿no?, la sustancia química odorífera, se pegue mejor al receptor. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Sí o no? Nada, ni sí ni no. ¿Por qué son tan inexpresivos? Por Dios, me muero con ustedes. Ay, se me adormece la mano. Ok, miren, ahora sí están los cortes histológicos. En esta página es interesante porque no todas las fotos son HE, sino hay muchas tricrómicas, ¿no? Aquí esta es la de Alcian Blue y Van Gison, se llama esa técnica, ¿no? Inclusive aquí aparece. Miren, todos estos pliegues que ven ustedes acá, es como que si hubiésemos agarrado, miren, a ver, mírenme, como si hubiésemos agarrado y hubiésemos hecho un corte así de nuestra nariz, de nuestras fosas nasales, ¿ok? Lo hemos cortado así. Y entonces los pliegues, que son los cornetes, son estos. ¿Ven? Miren, estos son los cornetes. Ahí están el huesito. Todo lo rojito es hueso.
¿sí? Esos son los cornetes. Y a ambos lados están tapizados. A este lado hay mucosa respiratoria y a este lado hay mucosa olfatoria, ¿no? Este sería el cornete superior, por ejemplo. ¿Ok? Entonces la mucosa olfatoria, que es diferente, miren. ¿Por qué yo puedo reconocer cuando ustedes estén haciendo la histología? Aunque, bueno, en San Marcos no hay láminas de fosas nasales. No sé en qué otra universidad están, pero en algunas universidades sí hay cortes de fosas nasales y uno puede observar la diferencia entre la mucosa olfatoria y la respiratoria. La olfatoria la vamos a reconocer porque en la lámina propia vamos a encontrar las glándulas de Bowman. En cambio, en la respiratoria no vamos a encontrar ninguna glándula, ¿sí? En el caso de la mucosa respiratoria no vamos a encontrar glándula, vamos a encontrar los sinusoides que acabamos de hablar, esos tremendos huecos que vimos anteriormente, ¿no? Y solamente tejido conectivo laxo y un poco de tejido conectivo denso. Entonces, miren, esta es la mucosa olfatoria. Aquí están las células, ¿no? Neuroepiteliales, las células olfatorias, las sustentatorias, las basales. Y miren, acá están las glándulas. La parte esta de acá, redondita, y aquí se ven, ¿no? la sustancia química que está saliendo por este conducto que está aquí. Y muchas veces este conducto, no es que muchas veces, sino que en algunos cortes se puede ver cómo llega hasta la superficie, ¿no? Como en el esquema que hemos visto anteriormente, ¿no? Y ahí está, ¿sí? Y aquí se ve el hueso, miren, ve el hueso, el huesito. Entonces, eso es la mucosa olfatoria. Aquí se ve mucho mejor, miren. Tiene hematoxilina que se ha usado para colorear los núcleos, ¿no? Eso sí es una tricrómica de Mason, ¿sí? Y el cartílago, mira, se ve de color azul. Este es cartílago, miren, este es cartílago, ¿no? Y todo esto es tejido conectivo laxo, la lámina propia. Y aquí están las glándulas de Bowman, miren, las glándulas de Bowman. ¿Sí? ¿Ok? Y aquí está el epitelio olfatorio. O sea, no en todos los animales vamos a ver que las glándulas son muy, o sea, las células son muy altas, ¿no? En la mayor parte se ven muy, muy altas como las que están acá, ¿no? Es hacia acá. Ok, entonces eso es la mucosa olfatoria en las fosas nasales. Ven lo que decía, por ejemplo, acá, en animales, dice, macrosmáticos, es decir, que tienen un olfato muy desarrollado, como la rata. El epitelio olfatorio también cubre la concha media y la superior. Es considerablemente más irregular que en los humanos, ¿no? Entonces, eso es, la mucosa olfatoria en algunos animales es diferente a la nuestra. Ahora, cuando se procesa histológicamente este tejido, ¿okay? Esta parte de las fosas nasales es bien delicado. Es como tiene varios tipos de tejidos, hueso, imagínense, tiene hueso, tiene tejido conectivo, luego tiene tejido epitelial, no es fácil procesarlo. Entonces la mayor parte de las láminas quedan, por partes nada más se ven bonitas y por otras partes se ven feitas, ¿ya? Y el epitelio olfatorio hemos visto. La faringe. La faringe que habíamos visto nosotros en ese esquema, en el segundo esquema que les mostré, es una cavidad, pero es una cavidad de comunicación nada más. La faringe comunica con la nariz, se llama nasofaringe o rinofaringe. La que comunica con la boca, orofaringe, y la que comunica con la laringe se llama laringofaringe. Entonces, la parte de la rinofaringe o nasofaringe está tapizada por ¿qué tipo de epitelio? Respiratorio, ¿no es cierto? Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células mucosecretoras. Ahora, a lo largo de la faringe, ¿no? También vamos a encontrar tejido linfoide. Y el tejido linfoide va, tanto la parte respiratoria como la digestiva va a estar protegida, porque recuerden que el aire y los alimentos, o todo lo que nosotros metamos por la boca, ¿no es cierto?, siempre va contaminado. Entonces, la primera barrera que tiene que encontrarse para poder evitar que los antígenos entren a nuestro cuerpo van a ser, ¿no?, aparte del moco, porque el moco es una barrera,
¿ok? También en este caso van a ser los nódulos linfoides que están normalmente en las mucosas, ¿no? Y en el caso de las amígdalas, ya ustedes han visto, son órganos prácticamente linfoides que se van a encargar en la acumulación ¿cómo se llama? Y la reproducción de los linfocitos, ¿no? Sobre todo los linfocitos B, ¿no? Entonces, eso es la parte de protección. Entonces, la cavidad nasal, la faringe, ¿no? Van a formar las vías respiratorias superiores. La laringe es el conducto que va a conectar la faringe con la tráquea, ¿sí? Faringe con la tráquea. Entre las cosas importantes que vamos a encontrar en la laringe son las cuerdas vocales, ¿ok? Las cuerdas vocales. Entonces, como esta zona es una zona de conducción del aire, entonces aquí el flujo del aire, ¿no? Va a orientarse o va a moverse justamente para que las cuerdas vocales, ¿no? Puedan emitir sonidos, ¿ok? Entonces ustedes saben que las cuerdas vocales se van a encontrar en esta zona justamente para emitir sonidos. En la laringe hay dos pares de cuerdas vocales. Una se llama las cuerdas vocales verdaderas, ¿no? Que son las que justamente producen la fonación, y las cuerdas vocales falsas, que no tienen que ver nada con la fonación, pero es un pliegue, es igual como las cuerdas vocales verdaderas, ¿ok? Entonces, en el caso de la verdadera, ¿no? Como es un pliegue de esta laringe, que al estar pasando el aire y estar vibrando, ¿ok? Va a haber un roce constante, ¿no es cierto? O sea, hay un desgaste. Por lo tanto, el epitelio que la tapiza, ¿de qué tipo será? ¿Será simple o será estratificado? Estratificado. ¿Y cuál de los epitelios, qué forma de células son las que tienen mayor protección? Las planas. Esas son las que tienen más queratina, ¿ok? Entonces, es un epitelio plano, estratificado. Ahora, ¿será queratinizado o no queratinizado ese epitelio? Si está dentro del cuerpo, nunca es queratinizado, a no ser que esté patológico, ¿ok? Pero dentro del cuerpo no podemos tener nada queratinizado. De la piel es el único que de forma natural es queratinizado, porque está en contacto con el aire, ¿ok? Entonces, ¿qué otra cosa más permite que se muevan esas cuerdas vocales? Músculo, ¿no es cierto? Músculo. ¿Qué tipo de músculo creen ustedes que puede haber en las cuerdas vocales? ¿Músculo liso o músculo estriado? ¿Ah? No escucho. Estriado, porque es un músculo voluntario. Nadie habla sin querer, ¿no? ¿Ok? Y todo el mundo habla porque tiene que hablar, o sea, emite cualquier sonido porque quiere emitirlo, ¿no es cierto? ¿Ok? Incluso los loros. Entonces, ese es un epitelio, es un músculo estriado. Ahorita lo vamos a mirar, solamente para tener una idea de cómo es la laringe, ¿no? Esta es la parte posterior, podríamos decir, de la laringe. Todos estos son músculos, ¿no es cierto?, que están soportando, porque son órganos que tienen movimiento. Miren, aquí está una glándula que envuelve justamente, aquí está la tráquea, esta es la parte de adelante, vamos a ver por la parte de adelante, esta es la tiroides, esto de acá es la laringe, todo esto es la laringe, todo esto es la laringe, ¿ok? Y eso de aquí abajo es la tráquea, ¿ok? Entonces, lo que estamos mirando nosotros aquí es la parte posterior, donde está la tiroides y la paratiroides, con estas, que es como unas lentejitas de color gris, ¿ok? Y miren ustedes, aquí esta tapita que se ve acá, ¿no?, que prácticamente está cerrando la laringe, ¿no? Esto es la epiglotis, la epiglotis. Y como este cartílago está en relación con la tiroides, ese cartílago se llama, el de la laringe, se llama cartílago tiroideo, ¿no? Y aquí es la parte que da hacia la cavidad vocal, ¿no?, de la epiglotis.
y esta cara que está acá es la que da hacia la laringe. Entonces la epiglotis tiene dos caras, una cara oral y una cara respiratoria. ¿Está claro? Entonces, ya que nos tenemos que imaginar que tienen epitelios diferentes, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Cómo será el de la cara oral? El de la epiglotis. ¿Cómo será? Plano, estratificado, ¿no es cierto? ¿Ok? Como el de la boca, ¿no? Recuerden, nosotros comemos cosas frías, calientes, qué sé yo, duras, blandas, de todas las consistencias. Si nuestro epitelio fuese de una sola capa en la boca, estaríamos llenas de heridas siempre, ¿ok? Pero no es así, ¿no? A veces, cuando ya exageramos comiendo cosas muy crocantes, se nos lastima la mucosa oral, ¿no? Pero sin embargo, no sucede siempre eso. Entonces, la parte oral tiene epitelio de la boca, epitelio plano poliestratificado, no queratinizado, y la parte respiratoria tiene epitelio respiratorio. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir mirando. Entonces, este es un corte de epiglotis, miren, es un corte de epiglotis. Entonces, este órgano, como tiene que tener una cierta rigidez, ¿no? Tiene que tener una rigidez para poder es así, más o menos, miren, así es, ¿no? Así está. Entonces, cuando necesita cerrar la laringe, la cierra así, ¿no? ¿Ok? Así es, como una cucharita, ¿sí? ¿Ok? Entonces, está sostenido por un cartílago. O sea, el cartílago le da el cuerpo a la epiglotis, ¿ok? Y ese cartílago es un cartílago elástico. Cartílago elástico. Recuerden que el cartílago elástico no lo encontramos en muchas partes de nuestro cuerpo. En la oreja, el epiglotis, ¿no? Ahora es otro lugar donde estamos viéndolo, ¿ok? Y miren ustedes, aquí se ven las dos caras. ¿Qué será? ¿Qué cara será esta? ¿La oral o digestiva, ¿no? ¿O la respiratoria? ¿Cuál creen que sea? Esta de acá, ¿qué será? ¿La oral, digestiva o respiratoria? ¿Cuál sería? La digestiva, ¿no es cierto? Miren acá, ahora miren este epitelio, se nota la diferencia. Miren, aquí se ven las células alargaditas, y en cambio acá se ven como si fuese la piel, ¿no? Como si fuese el de la piel. Después de este epitelio, siempre hay tejido conectivo en la lámina propia. La lámina propia, recuerden, siempre tiene tejido conectivo, generalmente es tejido conectivo laxo. Y en la lámina propia hay glándulas, que en este caso, ¿qué serían? A ver, miren, se ven celulitas bien coloreaditas y otras células se ven claritas. ¿De qué tipo son? ¿Son acinos serosos, acinos mucosos o acinos mixtos? ¿Qué hay? Mixtos, ¿no es cierto? Mixtos. Entonces, a veces van a escuchar, ustedes van a leer por ahí, dice, acinos, ¿sí? Cero mucosos, es decir, mixtos. Ceros porque son cerosas y mucosas. ¿Está claro? ¿Ok? Pueden encontrar también ese nombre. Entonces, eso sería la epiglotis, ¿ok? Ahí nuevamente, mira, ahora cortamos la laringe, ¿no? Aquí está el cartílago tiroideo, aquí está, ¿no es cierto?, los músculos que están soportando, ¿no?, entre los cartílagos, ¿no? Acá está la tiroides, acá se ve parte de la tráquea, ¿sí? Esto de acá son las astas superiores del cartílago tiroideo, ¿sí? Y acá está la epiglotis, mire, y delante de la epiglotis hay un hueso que es el hueso hioides, ¿no? Seguro que ustedes recuerdan perfectamente. Entonces, aquí en un corte, así como si nos pasase una cuchilla por acá, así, ¿no? ¿Ok? Frontal, es un corte frontal, se le llama eso. ¿Ok? Y miren ustedes, aquí se ve la epiglotis y se ven las cuerdas vocales. Esta que tiene las masitas rosaditas acá, son las cuerdas vocales verdaderas. Y estas son las cuerdas vocales falsas. Entonces, esas masitas que están acá, ¿qué será?
El músculo, ¿no? Esos son los músculos, ¿ok? El músculo. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la laringe, ¿no? Entonces, un corte transversal, ¿no? De un animal pequeño, para poder ver todos los detalles. Miren ustedes, esta es la luz, ¿no es cierto? ¿Ok? La luz de la laringe, ¿no? Aquí todo lo que se ve de color medio marrón, medio rojizo, estos son los músculos, y todo lo que se ve así medio verdecitos son los cartílagos. Este es el cartílago cricoideo, ¿sí? Este es el cartílago tiroideo, de aquí, ¿sí? Y este es el cartílago aritinoides, esos de acá, ¿sí? Estos aritinoides. Fíjense, detrás de la laringe, esta es la laringe, todo es la laringe. Aquí hay otro espacio que está cerrado y ese es el esófago. Y el esófago, por supuesto, alrededor de ella no hay cartílago. Entonces, ¿quién se encarga de sostener o de mantener abierta la laringe, la tráquea? Van a ser los cartílagos. Mantienen la luz, ¿ok? Ese es el papel fundamental de soporte que tienen los tejidos cartilaginosos, ¿ya? Y luego miramos aquí, como que hemos abierto la laringe, todo lo que se ve de marroncito es epitelio respiratorio, ¿sí? Y todo lo que se ve de rosadito es epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado. El epitelio respiratorio se ve marroncito, la lámina propia, con sus fibras de colágeno, fibras elásticas, con su vascularización, etcétera, etcétera. Y lo azul son los cartílagos. No le bajé el volumen a mi teléfono. Ok, miren, todo lo azulito, ¿no es cierto?, va a ser cartílago, ¿ya? Y aquí estas cositas que parecen como unos arbolitos que se ven acá son las glándulas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra epiglotis, ¿sí? Si bien es cierto, yo les dije que era así la epiglotis, ¿no es cierto? Entonces, el epitelio respiratorio, ¿no es cierto?, es esta parte hasta acá nada más, ¿ok? Y el del digestivo va así y le da la vuelta hasta acá, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por eso tienen que tener cuidado cuando están viendo y les preguntan, por ejemplo, ¿en qué cara está? ¿En qué zona está? Porque así nos preguntan en el examen. Nos ponen una lámina de epiglotis, nos dicen qué cara es la que estamos mirando y tenemos que decir de acuerdo al epitelio que estamos mirando, ¿sí? Ahí podemos definir si es cara respiratoria o digestiva, ¿no es cierto? Entonces no podemos ver solamente la puntita o la parte de abajo, hay que recorrerla completamente para estar seguros de qué cosa es, ¿ya? ¿Ok? Bien. Entonces, eso es. Y ahí se ve, miren, aquí vemos la cuerda vocal verdadera aquí. Miren, todo esto es músculo, todo esto es músculo, ¿no? Aquí a menor aumento, todo esto es el epitelio. Esto de aquí que ustedes están observando se llama el espacio de Reinke, que es como una especie de un ligamento más o menos, ¿no?, que permite justamente también el movimiento de las cuerdas vocales, ¿sí? Y ese de acá es la cuerda vocal falsa. ¿Y por qué lo reconocen? Porque hay glándulas. Miren, estas de acá son glándulas. Cuando vean, lo miran con cuidado, si quieren aumentan el tamaño de la foto y van a ver que estas son glándulas, ¿no? Más cerosas que mucosas, ¿ya? Ok, ahora sí. Entonces ya vimos las cuerdas vocales de la laringe. Entonces, esto es la tráquea, ¿ok? Como dice, la tráquea es un tubo corto de 10 a 12 centímetros, de un diámetro en el hombre de 2 centímetros aproximadamente, ¿no es cierto?, sostenido también por anillos cartilaginosos, pero no son anillos completos, son anillos en forma de C, ¿ok? Y en la parte posterior, en lugar de tener el cartílago, tiene músculo liso, ¿sí? Ahí sí, no es voluntario, la tráquea nadie la expande voluntariamente, entonces ahí hay músculo liso, que es un músculo involuntario. ¿Ok? Entonces vamos a ver más o menos cómo es la histología de esta tráquea. Yo luego lo leen ustedes allí, pero no hay que olvidarnos, o sea, son más o menos de 16 a 20 anillos cartilaginosos, ¿no es cierto?
y hay entre los cartílagos, o sea, cada anillo cartilaginoso vamos a encontrar tejido conectivo que es de tipo colagenoso y elástico, ¿ok? Que van a permitir justamente que los anillos se puedan expandir, ¿no es cierto? Tengan este juego. Entonces tiene que tener abundantes fibras elásticas y fibras de colágeno para que sean resistentes, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en la histología, inmediatamente también tiene que pensar cómo funciona el órgano para más o menos tener una idea de qué tejidos vamos a encontrar en esas zonas, ¿ya? Otra cosa que vamos a encontrar en el cartílago son unos ligamentos anulares en forma de anillos, ¿no es cierto? Y el músculo traqueal, que es justamente el que se ve en la parte posterior que les estaba diciendo. Entonces, a todo este conjunto de tejidos que se ven en la tráquea, ¿no? Se le llama túnica fibromúsculo-cartilaginosa, ¿no? Fibromúsculo-cartilaginosa. Entonces es como una especie de una capa, ¿no? Que tiene tejido conectivo, tejido fibroso con bastantes fibras elásticas, músculo y cartílago, ¿ok? Entonces, esa es la tráquea, miren ustedes, esta es la tráquea. Es un corde transversal completo, ¿no es cierto? Por supuesto no es humano porque no podría entrar en una lámina, ¿no es cierto? Esta es toda la tráquea, todo el cartílago de la tráquea que tiene forma de C. Esto que ustedes observan acá, que siempre los alumnos preguntan, estas líneas que ven acá, en realidad no es una estructura del órgano, sino como es un aro, ¿no es cierto? Es un anillo a la hora que se corta, porque recuerden, ¿se acuerdan cuando vimos la primera clase? Estos órganos van sumergidos en parafina, se sumergen en parafina, ¿no? Entonces el bloque, que es como un cubito de hielo, tiene el tejido más la parafina sólida. Entonces cuando se corta con un aparato que se llama micrótomo, que tiene una cuchilla de acero muy filuda, ¿ok? Saca láminas de micras de espesor, ¿no? 4 micras, 5 micras, dependiendo de la expertise del técnico, ¿ok? Si es muy experto te puede sacar cortes de 4 micras y eso te permite ver muchas cosas dentro del tejido. Entonces, a la hora que vas a estirarlo para ponerlo en la lámina, ¿ok? No es fácil, ¿no? Una cosa redonda no es fácil ponerla en una lámina. Entonces se pliega y al plegarse ya no se puede separar, podríamos decir así, se rompe. Entonces prefieren dejarlo así, ¿no? Y es por eso que podemos observar estas líneas que están acá, ¿no? Entonces no es nada que sea natural, sino más bien es una cosa, un artefacto, ¿no? Así le llamamos en histología, un artefacto. Entonces miren, esta es la luz, esta es la mucosa, la submucosa, ¿ok? El cartílago y la adventicia, ¿no? Toda esta parte de acá, la parte de afuera, es adventicia. ¿Y alguien se imagina qué cosa es esto? Miren eso de acá. ¿Lo reconocen? La tiroides, esa es la tiroides, ¿no? Recuerden que la tiroides estaba casi debajo de la laringe, ¿no? Hacia la tráquea, ¿ok? Miren, en la parte de atrás, ¿no? Tenemos lo mismo, tenemos aquí la mucosa, la submucosa, ¿no es cierto? Pero tenemos aún más tejido conectivo y tenemos el músculo, ¿no? Tenemos el músculo aquí, ¿sí? El músculo liso. Entonces ahora sí, a mayor aumento, cojamos un pedacito cualquiera, ¿no? Podemos coger un pedacito de esta parte de acá, por ejemplo, y vamos a encontrar esto. Miren, la mucosa con este epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células mucosecretoras, ¿no es cierto? ¿Ok? Una membrana basal, ¿sí? Una lámina propia, pero en una zona de esta lámina propia, como que aumenta en esa zona, justamente entre la mucosa y la submucosa, aumentan las fibras elásticas, y en algunos animales, en el hombre no se ve muy bien, pero en algunos animales se puede ver como una línea de fibras elásticas,
¿no? que permite la separación entre la mucosa y la submucosa. Toda esta parte de acá ya es la submucosa, ¿no? Todo esto de acá hasta acá es la submucosa. Y en la tráquea, en algunas zonas, no en todas las zonas, pero en la mayor parte de las zonas, en la submucosa, vamos a encontrar estas glándulas seromucosas, ¿no? O glándulas mixtas que ustedes están observando allí, ¿no? Porque todo el tubo de la tráquea también es un tubo que está muy lubricado. Y luego viene el cartílago, ¿no es cierto? El cartílago con su pericondrio, ¿no? ¿Y qué tipo de cartílago habrá en la tráquea? ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan, no es cierto? ¿Cómo que no? Sí. Es el cartílago más abundante. El cartílago hialino. El cartílago hialino. Es el más abundante. En el tabique nasal, en la laringe, en las articulaciones, en el esqueleto del embrión. Ahí vamos a encontrar el cartílago hialino. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? A ver, que me estoy olvidando. ¿Ves? Entonces, acá no se nota claro, pero de repente esta de aquí, se nota, aquí ven como una línea acá. Sí, este es el ligamento, ¿no? El ligamento elástico le llaman, ¿no? Es como en el sistema digestivo hay una muscular de la mucosa, ¿no? Que separa la mucosa de la submucosa. Aquí es un ligamento elástico, ¿ya? Bien, esta foto es una foto al microscopio electrónico de transmisión donde vemos solamente el epitelio respiratorio, ¿sí? El epitelio respiratorio donde vamos a encontrar varios tipos de células. Aquí hay hasta, igual que en todo el epitelio respiratorio, ¿no es cierto? Pero aquí, por ejemplo, que vemos las células mucosecretoras, que son estas que tienen las células, los gránulos de secreción, ¿no? Mucosos, todo eso de acá, ¿no es cierto? Sí, aquí, esta célula que está aquí, que es la célula cilíndrica, miren, acá aparece una C, acá está el núcleo, citoplasma, y aquí están los cilios, miren, los cilios, ¿sí? Luego tenemos estas células que son las células basales. Luego hay unas células que aquí no se pueden observar, pero a veces solamente se ven unas como que les está apareciendo unos microvellos, pero no se ven bien, que son las células en cepillo, ¿sí? Y las células neuroendocrinas, que también están por esta zona que están acá, ¿ok? Acá, creo que estas de acá son las marcadas, ¿ok? Entonces, hay varios tipos de células, cada una cumpliendo funciones diferentes. Recuerden que en el epitelio respiratorio es un epitelio de protección, ¿ok? Entonces, si es que estos cilios no se mueven, ¿no es cierto?, porque la estructura ciliar no es la normal, la adecuada, entonces el moco que puede estar produciéndose por las glándulas mucosecretoras se quedan estancadas acá, y al quedarse estancadas acá van a provocar una proliferación de bacterias o de virus, etcétera. Entonces las personas que hay una patología que se llama el síndrome de cilio inmóvil, ¿no? O también se llama síndrome de Cartagener, ¿sí? Que no solamente, por supuesto, es en el sistema respiratorio. Si es un varón, por ejemplo, los flagelos de sus espermatozoides tampoco se pueden mover, ¿ok? Entonces, esa enfermedad justamente provoca, al principio, solamente se pueden dar cuenta por la cantidad recurrente de infecciones al sistema respiratorio, ¿ok? Entonces, cuando sucede eso, inmediatamente pues comienzan a hacer una serie de estudios, y la única forma de ver si corresponde a esa patología es hacer microscopía electrónica, porque es la única manera de ver si los cilios tienen una estructura normal o no, ¿ok? Porque no hay otra forma. Uno, claro, por la clínica puede hacer el diagnóstico, pero para estar totalmente seguro hay que hacer la microscopía electrónica, ¿ah? Y en el Perú, el único microscopio electrónico que hay
de transmisión, porque de barrido hay muchos, es el que está en el Hospital del Niño. En el Hospital del Niño hay un microscopio electrónico de buena gama, de una generación bastante buena, ¿ok? Y con ese se hace muchos diagnósticos y siempre le está llegando problemas de cilio inmóvil. Bueno, entonces ahora nos vamos a ir al pulmón. Entonces, porque recuerden que la tráquea se bifurca y forma los bronquios extrapulmonares, cuya estructura histológica es muy parecida al de la tráquea, muy parecida a la de la tráquea. La única diferencia entre bronquio y tráquea, escúchenme bien, bronquio y tráquea. La tráquea, hemos dicho que tiene el músculo en la parte posterior de la C. En cambio, en los bronquios, los músculos están rodeando como si fuesen una cinta, ¿no? al tubo. ¿Está claro? Entonces, cuando yo encuentro un corte de bronquio extrapulmonar, no, yo me puedo confundir, puedo decir, esto es una tráquea por lo grande que es muchas veces, ¿no? Pero normalmente, y porque no hay mucho tejido pulmonar alrededor, ¿sí? Pero si yo veo que tiene músculo solamente en la parte de atrás, entonces digo que es tráquea. Pero si veo que tiene una cinta debajo de todo el epitelio, ¿no es cierto? Entonces digo que es un bronquio. Ahora lo vamos a mirar para que ustedes tengan una idea. Entonces, cuando hablamos de bronquios, miren ustedes acá, es más o menos, esa sería la división, miren, tráquea, ¿no? Inclusive miren cómo el anillo traqueal puede dividirse, o sea, no es un anillo uniforme como si fuesen aritos, ¿no? Por eso es que a veces en el corte da la impresión que son dos anillos. ¿Pero por qué? Porque miren cómo se bifurca, ¿ven? ¿Ok? A veces en algunos se ve enterito nada más, pero en otros lados como que se hubiese dividido, ¿no? Entonces, esta es tráquea. Luego viene este bronquio, es el bronquio extrapulmonar, este grandote que está acá, extrapulmonar, ¿no? Y ustedes saben, ¿no? El bronquio extrapulmonar derecho, ¿sí? Tiene ¿cuántas bifurcaciones? ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? 3, ¿no es cierto? Entonces tienen 3 bifurcaciones. En cambio el izquierdo tiene solamente 2, ¿no es cierto? Ok, entonces miren aquí, este que está aquí es el bronquio lobar. Bronquio lobar, va a los lóbulos del pulmón, ¿sí? Luego viene el bronquio propiamente dicho, que es este de acá, el 4, miren, bronquio, ¿sí? El bronquio segmentario, ¿no? El bronquio segmentario. Y luego vienen los bronquios más pequeñitos, más delgaditos, que son estos, que más o menos llegan a medir casi como una micra, así, de diámetro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que observamos nosotros en los bronquios? Miren, ¿qué observamos en los bronquios? ¿Qué son estas cositas que parecen unas piedritas? Cartílago. Entonces, el bronquio se va a caracterizar porque tiene cartílago, ¿ok? Pero si seguimos en la división, miren ustedes, miren cómo se sigue dividiendo, ya no es bronquio, sino bronquiolo. O sea, estos conductos que son de menor tamaño, ¿no? De estructura conductiva de 1 milímetro menos, ¿no es cierto? ¿Ok? Estos de acá, ya no son bronquios, sino son bronquiolos. No tienen cartílago. Los bronquiolos no tienen cartílago. ¿Está claro? ¿Ok? Entonces, ahora quiero que miren conmigo y me acompañan a mirar este esquema de acá. Entonces, todo esto es bronquio. Hasta acá, bronquio. ¿Y qué será esto entonces? ¿Qué será? Bronquiolo. Acá no hay cartílago. ¿Y qué es esta cosa que parece como una cintita marrón? Músculo. Ese es músculo. Entonces, lo que yo les decía, desde los bronquios extrapulmonares, ¿no es cierto?, de los bronquios segmentarios prácticamente, vamos a encontrar el músculo. Miren, debajo del cartílago, que es lo más externo, vamos a encontrar músculo. En cambio, en la tráquea no hay músculo así, como si estuviesen volviendo al tubo. ¿Está claro?
¿ok? Ahora, fíjense, el bronquiolo se sigue dividiendo varias veces, miren aquí, ¿ok? Hasta que llega al bronquiolo terminal, hasta acá, ¿ven? Bronquiolo terminal, el más finito de los bronquiolos y que no tiene ninguna otra cosa más que la estructura de un bronquiolo y solamente se encarga de conducir el aire, porque todo esto es zona de conducción del aire dentro de los pulmones. Entonces, esto de aquí es bronquiolo y bronquiolo terminal. Pero el bronquiolo aquí es interrumpido por alvéolos. Estas burbujitas que ven ustedes acá son alvéolos. Entonces, esto de acá es un bronquiolo respiratorio. ¿Ok? Entonces tenemos los bronquiolos se hacen tan delgados hasta llegar a la última zona de conducción, que es el bronquiolo terminal. Luego sigue la primera zona respiratoria, que va a ser el bronquiolo respiratorio. Bronquiolo, es un bronquiolo. ¿Por qué se llama bronquiolo respiratorio? Porque está interrumpido, ¿no es cierto?, por un alvéolo, y en ese alvéolo se hace el intercambio de gases, y por eso que es zona respiratoria. ¿Está claro? Muy bien, y aquí lo podemos ver, miren, aquí están los alvéolos, miren. Entonces, esta zona de acá es bronquiolo respiratorio, bronquiolo respiratorio, bronquiolo respiratorio. Aquí están las burbujitas que son los alvéolos. Y luego, miren, todo esto, bronquiolo respiratorio, bronquiolo respiratorio. Recién aparece el saco alveolar, entonces el saco alveolar, con su tabique, miren ustedes, con sus conductos alveolares, que son estos de acá, estos son los conductos alveolares, y cada uno de estos son los alvéolos, ¿sí? Estos alvéolos que van a estar muy irrigados por estos pequeños vasos, ¿no?, estos capilares, ¿no es cierto?, que los que están trayendo desde el corazón, recuerdan ustedes, ¿no?, desde el ventrículo. ¿De cuál de los ventrículos será? ¿Del izquierdo o del derecho? Del derecho. Traen la sangre desoxigenada, ¿no es cierto?, ¿ok?, para que se oxigene y luego salga y vaya hasta hasta la aurícula izquierda, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora, la pregunta que nos podemos hacer, ¿y cómo es que los alvéolos no colapsan? ¿Por qué no colapsan? Porque los alvéolos también tienen una especie de sostén, un tejido que los sostiene. Tienen fibras elásticas, fibras reticulares, ¿no? Que las están sosteniendo y van a permitir que éstas puedan ensancharse, ¿no?, y disminuir de volumen, etcétera, para que puedan tener la mayor capacidad para que dejen pasar el aire. Entonces, miren ustedes cómo el músculo desaparece acá, en el alvéolo respiratorio. Hasta ahí nomás llegan el músculo. Entonces, el músculo va disminuyendo, ¿no?, conforme vamos entrando hasta el bronquiolo respiratorio. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, más o menos ya tenemos una idea. Ahora sí nos podemos meter directamente a la histología para poder reconocer algunas estructuras. Ahí es lo mismo, ¿no es cierto? Ahí nomás se ve el músculo mejor, ¿sí? ¿No? Miren, aquí se ve justamente las fibras, esta red, ¿no?, elástica de los alvéolos y la red capilar, ¿no? Ok. Entonces, este corte que vemos acá, ¿qué será? Chicos, tiene epitelio respiratorio con células mucosecretoras. Miren cómo está el músculo liso, en forma de anillo, está rodeando. Claro, anillo incompleto, porque no es un anillo así, sino a veces viene así, se ve por partes, por parchecitos, ¿ok? Todo esto, lámina propia. Aquí se ven glándulas, ¿no? Las glándulas van a ir desapareciendo conforme nos vamos metiendo más a los pulmones. De la misma manera, también el epitelio respiratorio, que es alto al inicio, va bajando de tamaño, ¿sí?, hasta hacerse cúbico, ¿sí?, e inclusive hasta perder las células mucosecretoras. O sea, es paulatino. O sea, no, claro, yo no les digo, los bronquiolos
tienen ya epitelio cúbico, no es así también. O sea, los bronquiolos más altos todavía van a tener un epitelio cilíndrico, pero luego va a ir bajando de tamaño y se va haciendo cúbico, ¿sí? Pero sí, en el caso de los alvéolos, las células mucosecretoras, porque ya no hay moco en la parte más interna, sino va a haber otras células que las reemplazan a las células mucosecretoras, que son las células de Clara, células de Clara. Estas células de Clara, ¿ok?, son células que van a producir una sustancia surfactante. O sea, es como las que están en los alvéolos, pero no es una sustancia mucosa, sino más bien permite que los bronquiolos no se colapsen. ¿Ok? Entonces, aquí está el cartílago con su tejido conectivo alrededor. Y otra cosa que se puede ver en las partes más superiores, que va desapareciendo también en las partes más internas de estos conductos, es el tejido linfoide. Entonces, al principio vamos a ver nódulos linfoides y luego vamos a encontrar solamente grupitos de linfocitos nada más, a no ser, claro, que haya una infección o algo por el estilo, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ¿esto qué sería? Bronquio, bronquiolo. Bronquio, este es un bronquio, ¿no es cierto? Muy bien. Acá, igual, eso de acá es un bronquio, ¿no es cierto? ¿Ok? Es un bronquio. Está el epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado. Miren cómo se ve el músculo liso, todo esto en la lámina propia. Acá no se ven glándulas, pero podríamos ver glándulas, ¿ok? El cartílago. Miren, y esto ya está dentro de los pulmones, porque este de acá es tejido pulmonar, son alvéolos, tejido pulmonar. Ustedes se van a dar cuenta que están dentro de los pulmones porque van a encontrar mayor cantidad de esta red, que es como una red, ¿no? Ahora lo vamos a ver mejor seguro en alguna otra foto más clara. ¿Y esto qué será? ¿Un bronquio o un bronquiolo? Es un bronquiolo. Si bien es cierto, aquí hay unos pedazos de cartílago, pero parece que estos cartílagos pertenecen a otro corte de bronquio que está por acá. ¿Ok? ¿Sí? Eso de acá es un bronquiolo. Fíjense el músculo liso. Miren, el epitelio todavía es un epitelio alto, un epitelio respiratorio, pero no es tan alto como acá. ¿Se dan cuenta? ¿No es cierto? ¿Ok? Entonces, los bronquiolos, vamos a seguir mirando las fotos. Ahí hay un bronquiolo, miren. Este es un bronquiolo. Fíjense cómo ha bajado el tamaño de las células. Ahora el epitelio, seguro que es un bronquiolo un poquito profundo, ¿sí? Quizás hasta un bronquiolo terminal podría ser porque ya vemos que el epitelio es un epitelio cúbico. ¿Qué cosa le falta al epitelio acá? Además de las células cilíndricas, no hay cilios. A veces podemos encontrar cilios en algunas células y van perdiendo los cilios también, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar las células de Clara. Ahora vamos a mirar algunas células. Acá están señaladas, pero a este aumento prácticamente no lo reconocen, ¿no? Y aquí está el músculo liso, ¿sí? No hay células mucosecretoras y las células de Clara, se las voy a mostrar. Acá está, para que tengamos una idea y no nos pasemos a otra historia. Miren, ahí está, estas son las células de Clara, ¿ven? Ahí están en la pared del bronquiolo, estas células que parecen que tienen como una protuberancia en la parte apical, ¿no? Tiene gránulos de secreción de color azulito, miren, ¿sí? ¿Ok? Eso es lo que les digo yo, que producen como una especie de una sustancia surfactante, ¿no? En este bronquiolo que es parecido al que estamos mirando anteriormente. ¿Ok? Entonces, no sé qué hacen estas fotos, creo que no. Ok. Entonces es el bronquiolo. Miren, ahora estamos a menor aumento, un poquito más pequeña la magnificación. Todo esto es tejido pulmonar. Todos estos son sacos alveolares.
Vamos a ver al detalle ahora, más tarde. Estas manchas negras que ven por acá, estas manchas negras, corresponden a cúmulos de macrófagos. En los alvéolos vamos a encontrar macrófagos denominados células de polvo, porque esas son las células que se van a encargar de limpiar. Como ya no hay cilios, ya no hay moco, entonces, y a veces las partículas pequeñitas, como el alquitrán, por ejemplo, ¿no? O la nicotina, llega hasta los alvéolos. Y entonces ahí no hay como quien lo saque. Entonces quien se encarga de fagocitarlo justamente van a ser los macrófagos, ¿no? Entonces acá tenemos 1, 2, 3 bronquiolos terminales. 3 bronquiolos terminales. Acá hay 3 bronquiolos terminales. Y esos bronquiolos terminales justamente se van a caracterizar por tener un epitelio cúbico, ¿no es cierto? Sin cilios casi, miren cómo les digo casi, porque podemos encontrar algunas células ciliadas, pero muy poquitas. Células de clara, porque no hay células mucosecretoras. Una capa de tejido muscular alrededor, pero también más delgadita, porque recuerden que va disminuyendo la capa muscular, el tejido muscular alrededor de este conducto. ¿Y con quién se continuaba el bronquiolo terminal? En el bronquiolo respiratorio, ¿no es cierto? Y el bronquiolo respiratorio lo vamos a encontrar acá, miren, aquí está el bronquiolo respiratorio, ¿sí? Ahora voy a ver el detalle, ahorita no lo estamos mirando, vamos a mirar el detalle dentro de un ratito. Aquí, todo lo que vemos acá son alvéolos, todo son alvéolos. Estos son venas, ¿no? Estos son venas, miren, son venas. Y todos estos puntitos rojos que ustedes observan aquí, ¿no? Todos los puntitos rojos que ven es sangre, son hematíes, ¿no? Entonces hay muchos capilares por acá. Es un aumento bajo también. Pero acá hay un conducto, miren, este conducto que está acá, ¿no? Que se continúa con un saco alveolar. Este conducto es un bronquiolo respiratorio. Acá hay un alvéolo, ¿no? Y por supuesto por acá hay más alvéolos. Entonces este sí ya es respiratorio. Y seguro que lo vamos a ver un poquito mejor aquí. Aquí está, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí bien, es lo mismo, es una continuación, ¿sí? Aquí están las paredes, ¿sí? ¿Ven? ¿No? Y ahí están los alvéolos, alvéolos por acá, alvéolos por acá, alvéolos por acá, alvéolos por acá. Entonces todo esto es un bronquiolo respiratorio. Y miren la cantidad de capilares sanguíneos que vamos a encontrar por acá. Y todo esto son las paredes de los alvéolos, ¿ya? ¿Esto qué sería, chicos? ¿Qué es? Un bronquiolo, ¿no es cierto? Es un bronquiolo, pero todavía acá el epitelio es un poquito alto, ¿no? No es un bronquiolo terminal prácticamente, es un bronquiolo. Miren aquí, además miren la capa de músculo es un poquito gruesa, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Y el tejido conectivo que es en la parte externa, ¿no? Aquí, ¿eso de acá qué sería? Si este es un bronquiolo terminal, este es un bronquiolo respiratorio, ¿no es cierto? ¿Ok? En este esquema vamos a mirar cómo es que está la disposición prácticamente de los bronquiolos respiratorios. Miren que tienen estas burbujitas, ¿no? Y luego los sacos alveolares, ¿no? Y aquí todas las fibras elásticas y reticulares, no solamente tiene fibras elásticas, sino también fibras reticulares. ¿Alguien recuerda qué cosa eran las fibras reticulares? ¿Colágeno de qué tipo? Colágeno de tipo 3, no se olviden, colágeno de tipo 3, que solo se puede ver cuando se tiñe con la plata, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver cómo es la histología de los alvéolos, chicos. Ahí está, miren. Acá se ven los alvéolos coloreados con hematoxilina eosina
Esto es todo un conducto alveolar, este es todo un saco alveolar, miren, y aquí se ven los alvéolos, ¿sí? Limpiecito, porque una de las cosas que normalmente pasa cuando uno ve la histología del pulmón es que generalmente las muestras no son pulmones normales muchas veces, siempre hay un poco de inflamación. En cambio este es un pulmón limpiecito, no hay nada de componente inflamatorio alrededor, miren, ¿ok? Y a este mismo se le ha hecho una coloración de reticulina, ¿sí? Para poder ver las fibras reticulares. Miren ahí, todo lo negro que ven ahí, todo lo negro que observan ahí, ¿sí? Es las fibras reticulares, es decir, el colágeno de tipo 3, ¿no? Pero de la misma manera también vamos a encontrar en esas paredes, vamos a encontrar las fibras elásticas, ¿ok? Entonces ese es el soporte, podríamos decir así, de los alvéolos, ¿no es cierto? ¿Ok? El estroma de los alvéolos. Y para que tengan una mejor idea, lo vamos a mirar en este esquema. Entonces, este es el bronquiolo terminal, miren, bronquiolo terminal, miren chicos, bronquiolo terminal. Aquí, bronquiolo respiratorio, donde ven el epitelio y un alvéolo, miren, ven acá, epitelio y un alvéolo, entonces ese es el bronquiolo respiratorio, ¿sí? Esto de aquí son macrófagos. Y luego viene el saco alveolar, que es esto de acá, el conducto alveolar por donde está entrando el aire y saliendo el aire, miren, ¿sí? ¿Ok? Entrando y saliendo el aire. Y ven ustedes la pared, esa que hemos visto en esos cortes histológicos, ¿sí? Esta es la pared, pero hacia la parte interna está tapizado por una célula plana, un epitelio plano simple, que se llama la célula neumocito de tipo 1, ¿ok? Intercalados con esos neumocitos de tipo 1, nos vamos a encontrar con estas células que están acá, estas que son medias cúbicas, medias ovaladas, ¿sí? Y que están en mayor número que el neumocito de tipo 1, pero sin embargo ocupan menos espacio y por eso que parece que hubiese más neumocitos de tipo 1. Estos son los neumocitos de tipo 2, también llamadas células, ¿no? Que producen estos cuerpos llamados de sustancia surfactante, que es un fosfolípido, ¿no es cierto? Y ustedes saben perfectamente que esas células maduran prácticamente en el momento del nacimiento, cuando los alvéolos prácticamente empiezan a funcionar, ¿no es cierto? Y miren la capilaridad, miren los vasos sanguíneos en la parte de atrás, ¿sí? Los vasos sanguíneos, ¿sí? ¿Ok? Creo que aquí se ve por una parte rojos y por otra parte azul, no es que sea así, no es que por una parte sean azules y otras rojas, ¿no? Dependiendo de qué están haciendo en ese momento, estarán azules o rojas, pero no es que sean así tampoco de color, sino que llevarán sangre desoxigenada o sangre oxigenada, las mismas. Por favor, a veces cuando veamos este tipo de esquemas nos confundimos. Y los macrófagos no forman parte de la pared, los macrófagos van a estar en la luz. ¿Ve? Aquí, por ejemplo, esta célula que está en la luz, esta de acá, ¿sí? Esta son los macrófagos, ¿no? O células de polvo. Entonces, entre las paredes que hay del alvéolo y del capilar sanguíneo, se da la barrera hematogaseosa, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces vamos a mirar ahora sí ya en la histología, ¿no? Entonces aquí miren ustedes, aquí se ve el alvéolo, miren, y aquí se ha hecho la tinción para fibras elásticas, ya no para fibras reticulares, sino para fibras elásticas, miren, ¿ok? Todo es fibras elásticas, todo eso es un alvéolo, ¿sí? Y ahora sí podemos ver acá las células. Por supuesto que con parafina no es tan fácil mirar. ¿Sí? Este es un corte con plástico, por eso se puede ver tan fácilmente, pero en parafina es difícil reconocer las células, se ve un entrevero de células acá. Entonces miren ustedes, este de acá es el neumocito de tipo 2, miren cómo se nota, ¿no? Cúbica, protuberante, ¿no? Y este núcleo que está acá, y ese núcleo que está acá, ¿no es cierto? Miren, entonces este núcleo que está acá pertenece al neumocito de tipo 1. ¿No? Se supone que el citoplasma se pierde acá porque es así aplanadito, ¿no?
¿ok? Y aquí se ve un capilar y aquí se ve un capilar. Y está tan pequeña todavía la foto, y este es lo máximo, seguro que son 1000 aumentos. Aquí esta foto es de 1000 aumentos, ¿ok? Que no se ve las células endoteliales del capilar, porque el capilar tiene por dentro también su célula endotelial, ¿sí? ¿Ok? Que justamente también tiene que ver justamente con el intercambio de gases, ¿sí? Y aquí, a mayor aumento, miren, mucho mayor aumento, tenemos, estos son los neumocitos de tipo 2, ¿sí? Aquí se ve el núcleo de un neumocito de tipo 1, ¿sí? Aquí se ven algunos macrófagos en la luz, miren, los macrófagos. Y ese es un capilar y ese es el endotelio del capilar, ¿sí? Acá también, este es el endotelio del capilar, ¿sí? Entonces, esto es un corte en plástico, no es un corte en parafina. Es decir, antes de llevar mi muestra al microscopio electrónico, yo hago un corte y lo miro al microscopio de luz. Eso mismo, yo puedo disminuir el tamaño de mi muestra y luego eso llevarlo al microscopio electrónico recién, ¿ya? Así se trabaja en la histología y en patología igual. Entonces, esto, por ejemplo, ya es microscopía electrónica de transmisión. Esto de aquí son glóbulos rojos, ¿sí? Glóbulos rojos. Esto de acá es una plaqueta, miren, esta es una plaqueta, ¿ya? Esto de acá es la pared del alveolo. Y yo digo, ¿por qué esta es la pared del alveolo? Porque este es un neumocito ¿de qué tipo? Tipo 2. Miren, es cúbico. Miren los cuerpos lamelares dentro, se llaman cuerpos lamelares, ¿no? Estos son los cuerpos lamelares de la sustancia surfactante que hay adentro, ¿ok? Aquí no se ve ningún neumocito de tipo 1, porque este es el capilar, y aquí también es el capilar, porque este también es glóbulo rojo, glóbulo rojo, glóbulo rojo. Entonces, ¿esta célula qué será? Esta. Y ahí está. ¿Qué dice? Célula endotelial. Y eso será un glóbulo blanco que está metido en ese momento en la sangre. Por eso es que se está observando acá. ¿Ok? Igual como se ve la plaqueta aquí. ¿Sí? Sí. O sea, miren el pedacito chiquititito que se ve, mientras que al microscopio de luz mire todo el campo que estamos mirando. Y ahí solamente estamos mirando ese pedacito de acá nada más. ¿Sí? Entonces miren la magnificación con la que se está viendo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, y esta es la última foto del sistema respiratorio. Después vamos a ver qué cosa hacemos más tardecito. ¿Ok? Miren, esto es a gran aumento la pared entre el alveolo, esto de acá es el alveolo y este es el capilar. ¿Ok? Entonces, esto que ven acá es el citoplasma de las células capilares, de las células endoteliales del capilar. Miren, está haciendo intercambio, está transportando, ¿no? Es transistosis, se llama este proceso, ¿no es cierto? Miren las vesículas que están entrando de aquí. Eso de aquí es la membrana basal de la célula endotelial. Y eso de acá es la membrana basal. Esta de acá es el neumocito de tipo 1. Miren cómo se ve. Solamente se ve el citoplasma, ya no vemos ni el núcleo ni nada. Miren la magnificación a la que se ha aumentado la foto para poder observar solamente la barrera hematogaseosa. Esa es la barrera hematogaseosa, formada por el citoplasma endotelial, la membrana basal de la célula endotelial, la membrana basal del neumocito de tipo 1 y el neumocito de tipo 1. ¿Ven? ¿Ok? Entonces, ahí justamente es que se hace el intercambio de gases. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ya la analizaron? A ver, analícenla. Ya hemos visto ese tipo de tejidos, quizás también el órgano. Pero a ver, díganme ustedes, ¿qué creen que están mirando?
A ver, ¿quién se atreve? Uno nomás ha desertado. Un enamorado se ha ido. El resto. A ver, chicos, ya pues. No hagamos que nuestro San Valentín no sea fructífero, por lo menos hagamos el diagnóstico de esas láminas. ¿Ah? ¿Qué creen que sea? Esto que está aquí, ¿qué tejido será? Que se ha abierto acá el tejido y se está infiltrando por linfocitos. Todos estos que ven ustedes acá son linfocitos que han infiltrado esta zona de acá. Y todo eso de acá es tejido conectivo. Y por aquí hay un pedacito de un folículo piloso. Y por aquí hay un pedacito de glándulas sebáceas. Ya eso lo vamos a ver cuando veamos este órgano exactamente, porque lo vamos a reconocer en algún momento. Que hoy día creo que deberíamos haber hecho eso, pero creo que no estaba en el plan. Ustedes tienen el plan, tienen el sílabus, ¿sí? ¿Qué temas se deben hacer durante todas las clases? ¿Hay piel en algún lado? A ver, miren. Si no hacemos ahorita, mejor piel. ¿En algún momento vamos a hacer piel? ¿Sí? Está, ¿no? ¿Cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para la próxima semana? Ya, entonces sí vamos a hacerlo, qué bien. Entonces, ya les estoy dando más o menos una pista. ¿Qué cosa es eso entonces? Es un pedazo de piel, es un pedazo de piel, ¿no es cierto? Entonces, este tejido que está aquí, ¿qué tejido será? ¿Qué tejido es? Sin miedo. Epitelio plano, estratificado o poliestratificado, queratinizado, ¿no es cierto? ¿Por qué yo los he traído? Porque justamente quería que revisemos, o sea, ¿por qué estudiamos la histología en medicina? ¿Ok? En realidad estudiamos la histología porque es la única forma de poder entender luego las enfermedades. O sea, mirarlas, verlas, diagnosticarlas en un corte histológico. Recuerden que después de histología en algunos de los semestres van a llevar, ¿no? Anatomía patológica, ¿sí? ¿No? Patología en general, ¿no? Entonces, y en patología la única forma de poder diagnosticar las enfermedades ¿no? es a través de las láminas histológicas. Entonces estamos aprendiendo lo normal para que luego ustedes reconozcan lo anormal. ¿Qué cosa es lo anormal acá? Fuerte, dime tú, hija. Hay una separación entre las diferentes capas del epitelio, ¿no es cierto? Y quizá otra cosa que se ve acá como un engrosamiento, miren, este estrato que ustedes ven acá, que es el estrato córneo, este que está acá, parece que está demasiado grueso, pero lo importante es eso, que está separado, se han separado, ¿ok? Entonces, ¿por qué creen ustedes que se ha separado las capas del epitelio ahí? ¿Qué cosa se ha perdido? ¿Qué se ha perdido? Las uniones intercelulares, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan qué tipo de uniones había ahí? Los desmosomas, ¿no? Y posiblemente esto sea un pénfigo. En el pénfigo normalmente es una enfermedad autoinmune, y en esta enfermedad autoinmune se hace anticuerpos contra la desmogleína. La desmogleína es una de las proteínas que forman parte de esta unión. Entonces, al atacar los anticuerpos, ¿no es cierto?, a esas uniones, pues las uniones se pierden y prácticamente sucede esto. Pero
se ha separado. ¿Pero por qué cree usted que se ve así vacío? ¿Y por qué se ven estas como glóbulos rojos, qué sé yo? Porque esto es una ampolla. Esto de acá es una ampolla, ¿no? Entonces, ¿recuerdan? Alguna vez se han quemado, por ejemplo, y se ha formado una ampolla. ¿Ok? En la ampolla lo que está sucediendo es justamente eso. Al quemarse el epitelio, se separan las células y el plasma sanguíneo se trasvasa y llena el espacio vacío. ¿Ok? Y eso es lo que pasa aquí. Entonces, en esos pacientes, cuando estas ampollas se abren, se infectan, ¿no? Y entonces tienen todo un cuadro horrible, ¿no? Entonces imagínense ustedes, ¿no? Que tengan el cuerpo, porque estos no solamente salen en una parte del cuerpo, salen casi en todas partes del cuerpo. Entonces tienen unas llagas horribles y todo lo demás. Y lo peor de todo es que ni siquiera se puede, o sea, ninguna enfermedad autoinmune se puede curar, podríamos decir así, ¿no? Solamente se puede dar algunos corticoides, etcétera, para que el sistema inmunológico se deprima un poco, ¿no? Y no actúe, podríamos decir así, ¿no? Y evite que aparezcan más ampollas. Entonces, ese es el epitelio, ¿no? Y otra cosa que vemos acá también es el engrosamiento de la dermis. La dermis también se ve bastante engrosada, ¿no? Y si ustedes ven a detalle, seguro si aumentamos la magnificación, que no puedo hacerla acá, por supuesto, ¿ok? Aquí todas estas partes que son las glándulas sudoríparas, seguro acá, están infiltradas de tejido de linfocitos, ¿no? Todo eso miren aquí. Recuerden que en el epitelio no hay vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan que no hay vasos sanguíneos? Porque el epitelio es avascular. Pero sin embargo, miren cómo se ha infiltrado, ¿no? La sangre y los linfocitos. Todos estos puntitos que vengan ustedes acá, todos son linfocitos. ¿Sí? Ok, miremos otra foto entonces. Entonces, eso es lo que estamos tratando de ver, ¿no? Entonces, las ampollas, o sea, que se forman pueden ser a diferentes niveles, en el caso de la piel, por ejemplo, ¿no? A veces se separa la membrana basal de la dermis, ¿no? Entonces, se queda un espacio aquí. Entonces, como que todo el epitelio se ha levantado. O sea, toda la epidermis se ha levantado. Y en ese caso estamos hablando de un pemfigoide ampollar, ¿no es cierto? ¿Ok? Ese de aquí. Pero cuando la ruptura de las uniones es a nivel entre las capas, en las capas basales, podríamos decir así, ¿no? Se llama pénfigo vulgar o pénfigo vegetante. Todos son pénfigos, ¿no? Y cuando se da en las capas de células más diferenciadas, que son las células más superficiales, como las que están ustedes acá, ¿no es cierto? Es pénfigo foliáceo, o llamado también pénfigo eritematoso. Entonces, miren ustedes, hay a diferentes niveles, y posiblemente cada una de ellas no sean las mismas proteínas las que están sufriendo la alteración. O sea, no quiere decir que a una persona le van a salir las tres cosas así, no. Cualquiera de ellas puede ser, ¿no? Entonces, dependiendo del nivel donde esté la separación de las células, entonces ahí el dermatólogo, porque en este caso es el dermatólogo, ¿no es cierto?, el que dirá, pues esto corresponde a tal patología, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces es el pénfigo. Aquí también igual podría ser una piel, ¿no es cierto? ¿Ok? Esta es la epidermis. Y eso de acá es la dermis. Pero miren la celularidad. Miren el aumento de la celularidad. Tanto en la dermis como en la epidermis. ¿Será normal esto? Tampoco es normal. ¿Sí? Tampoco es normal. No sé si hay una foto que continúa esto. No, es otra. ¿Ok? ¿Qué es lo anormal que ven ustedes acá?
Si es un epitelio de la piel, las células superficiales, aquí deberían células, ¿qué tipo de células deberían ser? ¿Células con núcleo o células sin núcleo? Sin núcleo, ¿no? Porque el estrato escamoso justamente en esa parte no tiene núcleo, ¿no? Las células escamosas que forman la capa córnea son células anucleadas, llenas de queratina nada más, ¿ok? En cambio acá no, aquí hay una ¿no? Celularidad, inclusive desde las células inferiores. Las células basales que están acá son las células que van a dar origen a las nuevas células. Pero miren, las células basales están aumentadas acá, miren. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a este tipo de atipias en el epitelio, ¿no es cierto? Y aquí ya no hay separación de células ni nada. Aquí el problema es justamente de la célula misma, ¿no? Entonces es como una neoplasia, ¿sí? Es una neoplasia. Entonces, si bien es cierto, todavía no está muy, podríamos decir, maligno, ¿no? Porque no ha pasado a las otras capas, está solamente en el epitelio. O sea, es como un carcinoma in situ nada más, ¿sí? No es un carcinoma que ha trasvasado. ¿Cómo se llama cuando pasa a otros tejidos del cáncer? Metástasis, no ha hecho metástasis, ¿no es cierto? No ha hecho metástasis, ¿ok? ¿No? Entonces miren cómo se ven las células, se ven bien feitas, ¿no? ¿Ok? Pero está localizado todavía, está localizado, pero hay una irritación, una alteración de todas las células, todo como que hay una mayor vascularización y todo lo demás, es lo que aparece, se ve en el cáncer, ¿no? ¿Ok? Y algo así, pero ya no en un epitelio plano poliestratificado, aquí estamos viendo en el epitelio del colon. En el colon hay un epitelio cilíndrico, ¿sí? Con células mucosecretoras. Entonces, y es una sola capa de células epiteliales que tapiza las glándulas y la mucosa propiamente dicha. Es una sola capa de células, ¿sí? Y son células cuya morfología, cuando veamos la parte normal, porque todavía no lo hemos visto, ¿no es cierto? Las células tienen un núcleo más pequeño que estos que ustedes ven acá, ¿sí? ¿Sí? Cuando la neoplasia es originada en este tipo de células que son glandulares, ¿sí? Miren acá, miren inclusive el componente inflamatorio cómo se ha metido dentro del epitelio, ¿ok? Se llama adeno. Entonces, cuando una neoplasia aparece en tejido epitelial se llama carcinoma, ¿sí? Cáncer son todos, ¿no es cierto? Pero el tipo de tumor que aparece en células epiteliales se llama carcinoma. Entonces, los adenocarcinomas son aquellos que se originan en las glándulas, en epitelios glandulares, ¿no? Y aquí, por ejemplo, como es en el colon, ¿no es cierto? Es un adeno de colon, ¿eh? Es un adeno de colon, ¿sí? Y aquí aparece aquí, miren, ¿sí? En esta zona. Este cáncer que está aquí es quizás uno de los más pesados, podríamos decir así, porque si tuviesen que operarle a este paciente, tendrían que sacarle esta parte del colon, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué le pasaría a este paciente si no tiene esta parte? O sea, imagínense, ¿no? En esta parte se conecta con el recto y con el ano. Entonces, la defecación de esta persona no podía ser una defecación normal, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esos son los que justamente tienen sus bolsitas, ¿no? No sé si ustedes han escuchado de personas que les operan del colon y luego tienen que estar pues toda su vida con una bolsita, ¿no? Para que el intestino almacene en esa bolsa los desechos, ¿sí? ¿Ok?
En cambio, cuando está a este nivel, pues ya todo el resto puede funcionar normalmente. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y ahí qué ven? ¿Qué ven, chicos, ahí? Miren toda esta zona. Todo esto de aquí es dermis y todo esto de acá es epitelio. ¿Qué ven en el epitelio y qué ven en la dermis? ¿Qué ven en el epitelio? Miren acá. ¿Ustedes han escuchado hablar de la psoriasis? ¿No? ¿Quién ha escuchado hablar de la psoriasis? Psoriasis. La psoriasis es una enfermedad también autoinmune. Las personas que tienen psoriasis normalmente se les reseca con mucha frecuencia la piel y se le descama. Se le descama. Entonces son personas que toda la vida se están rascando porque tienen prurito, ¿no? Y se les va cayendo como si fuese caspa en grandes cantidades. Pero no solamente sale en la cabeza, sale por todas partes del cuerpo, por todas partes del cuerpo. Entonces, como es una enfermedad autoinmune, generalmente se exacerba cuando la persona entra en estrés, ¿no? En problemas y qué sé yo, se exacerba, aparecen más placas de ese tipo, ¿ok? Entonces, todo lo que ustedes ven acá son linfocitos, miren, todo esto es un infiltrado inflamatorio potente, miren el que tienen acá, todo esto es linfocitos que no deberían estar en esta cantidad, porque recuerden que aquí hay un tejido conectivo laxo que donde hay células linfoides, pero poquitas, ¿no? Como para decir yo estoy acá para cuidarte, pero no para estar ahí desesperado con tantas células ahí reaccionando. Y miren ustedes aquí como que el epitelio está más delgado, pero sin embargo la capa del estrato córneo también está adelgazado. No sé si ustedes pueden darse cuenta. Cuando veamos piel, ¿sí? Y veamos exactamente cómo y cuántas capas hay en cada una de los estratos, se van a dar cuenta que aquí prácticamente este estrato córneo está bastante adelgazado, ¿sí? Y seguro que si esta foto es aumentada, también vamos a ver componente inflamatorio metido dentro. Aquí, por ejemplo, se ve uno que está por acá y hay unos linfocitos metidos dentro del epitelio, ¿ya? Y ahí, ustedes han escuchado hablar de la cicatriz queloide. La cicatriz queloide es un sobrecrecimiento del tejido conjuntivo cuando se trata de hacer una reparación. Cuando uno a veces se corta o se quema o tiene alguna herida en la piel, ¿no? En algunos casos, después pasa un tiempo y la piel queda igualita, ¿no es cierto? Como que si nunca te hubiese pasado absolutamente nada allí, ¿ok? Y eso es un proceso de reparación, se ha reparado la piel o los tejidos, ¿no? Llegando a tener la misma constitución original. Pero en otras veces se nota que allí hubo algo, que pasó algo en esa piel. Entonces eso es una cicatriz, cuando uno ve. Pero la cicatriz puede ser una cicatriz normal, ¿no? Pero también puede ser una cicatriz queloide. Entonces, en esas cicatrices queloides, aquí por ejemplo, acá está el epitelio que está para arriba, pero miren ustedes la cantidad de fibras de colágeno, ¿no? Que se han formado en la dermis. Tanto que inclusive esta capa que está aquí, que debería tener tejido conectivo laxo, no tiene tejido conectivo laxo, tiene tejido conectivo denso, ¿sí? ¿Ok? Y es abundante las fibras de colágeno. Casi no hay espacios para otro tipo de elementos dentro de este tejido. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque
Cuando se hace una cicatriz, chicos, lo que pasa es que los fibroblastos, se supone que son las células activas dentro del tejido conectivo, ¿cierto? Pero cuando el fibroblasto dejó ya de funcionar adecuadamente, se convierte en un fibrocito y entra a estado. ¿Se acuerdan ustedes del ciclo de vida de una célula? ¿Se acuerdan? La interfase, ¿no? El periodo cero, ¿se acuerdan de eso? ¿Ok? Entonces, la mayor parte de los fibrocitos están en estadio cero, es decir, ya no van a dividirse, no se dividen, ¿no? ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando hay una señal y le dice que necesitan reparar el tejido? Entonces esos fibrocitos se vuelven fibroblastos, o sea, retroceden y se vuelven fibroblastos nuevamente. Esa es una de las particularidades que tiene el fibrocito, ¿ok? Y entonces, y se divide, y comienzan a producir colágeno, ¿no? Para poder rellenar los espacios que ya hayan quedado, ¿no? Alterados en el problema que ha tenido, si ha sido una quemadura, un corte o lo que fuese, ¿sí? Y luego, en algunos casos, en algunas personas, sobre todo en la gente de raza negra, ¿no? Eso es una tendencia genética, tiende esos fibroblastos a aumentar más de lo normal y a sintetizar más colágeno de lo normal. Y eso se forman las cicatrices queloides, que quedan como un bulto encima de la cicatriz, ¿no? O sea, un exceso de tejido. O sea, no regula la producción de colágeno, no se está regulando la producción de colágeno. Pues se supone que las células deberían regular, hasta aquí nada más, porque no se necesita más. Pero sin embargo, en estos casos no hay una regulación de la producción de colágeno. En el caso de la función de las células, todas las células saben exactamente lo que tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, a no ser que haya una alteración, ¿no? Y en este caso las células no son normales, ¿sí? Genéticamente están programadas para hacer otras cosas. Y eso sería en el caso de los epitelios, que es lo más frecuente, ¿no? Aparte, claro, no les he enseñado todas las neoplasias y todo lo que puede haber. Por ejemplo, en los epitelios normalmente hay problemas celulares, que hay cambios, por ejemplo, en el caso del epitelio respiratorio, por ejemplo, ¿no? En el caso del epitelio respiratorio, que es lo que hemos visto hoy día, cuando una persona fuma demasiado, ¿no? El epitelio respiratorio cambia y se puede hacer epitelio plano, ¿ok? Eso se llama metaplasia, o sea, se ha producido una metaplasia, un cambio de un epitelio a otro epitelio, ¿no? Una metaplasia, ¿sí? Y eso es por la injuria constante que se está causando a ese tejido, ¿no? Entonces muchas veces las metaplasias suceden con frecuencia, suceden en las transiciones de epitelios, ¿no? Por ejemplo, entre el esófago y el estómago, ¿no? En el estómago hay un epitelio cilíndrico simple. En el esófago hay epitelio plano poliestratificado. Eso lo vamos a estudiar en la próxima clase, ¿ok? Pero imagínense ustedes esas personas que todo el tiempo están regurgitando porque tienen mucha acidez, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Han escuchado lo que les pasa a esas personas que tienen mucha acidez y están regurgitando con frecuencia? Les aparece un proceso que se llama esófago de Barrett, es como una especie de una patología, ¿no? Cambia el epitelio del esófago, se hace como un epitelio del estómago, ¿sí? ¿Ok? Entonces esos cambios se dan, ¿no? Y se dan porque hay, ¿cómo les podría decir? Noxas o señales que le está llegando al epitelio para que ella se comporte de otra manera,
¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el cuello uterino, ¿no? En el cuello uterino, en la parte externa del cuello uterino es plano, poliestratificado, pero la interna del canal es cúbico, ¿no? Pero también allí las injurias constantes puede hacer, y las injurias generalmente pueden, no es porque va y se toca esa parte, no, pueden ser bacterias, ¿no? Infecciones constantes y qué sé yo, ¿no? O hongos constantemente están alterando el ecosistema de ese epitelio. Entonces ese epitelio cúbico se puede transformar en un epitelio plano, ¿no? Eso es lo mínimo. Y claro, ¿no? Y no te vas a morir con eso, ni dices que estás con cáncer, ni nada más que es un cambio. Es un cambio de reacción del epitelio, ¿no? Y que es como para protegerse. Porque recuerden que siempre los epitelios planos son epitelios que protegen mejor, ¿no? Y cuando tienen más capas, protegen mucho más, ¿sí? Entonces el pobre epitelio cilíndrico o cúbico simple, ¿ok? Cuando se ve afectado, pues trata de protegerse, ¿no? Y luego pues hay las displasias, ¿no? Y luego después de la displasia recién vienen las neoplasias, ¿sí? Ok,